Pero ya tenemos aquí en la mesa a doña Pino Lorenzo, psicóloga psicoanalista. Muy buenas noches. Pino. Hola, buenas noches a todos. Oye, en el grupo cero están un poco de... Bueno, un poco no, están de duelo. Estamos de duelo. Óscar Menaza. Miguel Óscar Menaza. Uno de los psicoanalistas, bueno, pues más reconocidos dentro del grupo cero y dentro del psicoanálisis en España, ¿no? Sí, el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que se funda en el año 1981, y bueno, pues falleció el lunes 25 de marzo a la edad de los 83 años. Y bueno, después de 6 meses de luchar contra la enfermedad o contra la muerte, como dicen las compañeras de la escuela, pues bueno, pues fallecía ese día. Y bueno, pues sí es verdad que en este momento en la escuela pues hay un enorme pesar y bueno, y nos estamos pues volviendo a sus textos, volviendo a toda la producción que dejó para un poco llevar estos momentos de duelo. ¿Quién fue Óscar Menaza? Vale, si te parece, yo traje algunas anotaciones Estupendo. De su vida, biográficas, y voy a leer algunas así las más Muy importantes. Bien. Bueno, Miguel Óscar Menaza, bueno, antes de empezar con esta pequeña biografía, sí decir que podríamos decir que dentro de la historia del psicoanálisis va a tener un nombre importante, un nombre importante. Bueno, nace en Buenos Aires en 1940 y a los 18 años ingresa en la Facultad de Medicina. Es médico, psicoanalista, poeta. Y a los 18 años también comienza su psicoanálisis. En 1961 publica su primer libro de poesía, 1961. O sea, vamos a ver que poesía y psicoanálisis están en él totalmente unidos. En 1963, después de la publicación de su segundo libro, viaja a Italia, reside casi 2 años en Milán, donde conoce a autores como Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Umberto Eco y al presidente de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, César Musatti. Regresa a Buenos Aires en 1965. En 1969 se licencia como médico y ese mismo año abre el primer taller de poesía. En Buenos Aires tuvo grandes maestros como el doctor Escardó en pediatría, el doctor Múnich en clínica médica y el doctor Pichón Rivière en el campo del psicoanálisis. En 1971 funda el movimiento científico cultural Grupo Cero y redacta el primer manifiesto. Esto es muy interesante, el primer manifiesto, incluso lo pueden encontrar por internet si ponen primer manifiesto Grupo Cero, porque está formado por un grupo, o lo elaboran un grupo de psicoanalistas, algunos integrantes de la APA o Asociación Psicoanalítica Argentina, y otros como Miguel Óscar Menaza, que no habían todavía, no habían entrado en esa institución psicoanalítica, que escriben este manifiesto para formar ese otro grupo al margen de esta institución, ¿no? Porque tenían otra forma de pensar el psicoanálisis, pues precisamente no institucionalizada, ¿no? Entonces, en este primer manifiesto desarrollan todo eso, que es muy interesante para el que quiera buscarlo por internet. En 1974 funda la editorial Grupo Cero, que se inaugura con la publicación del número 0 de la revista Grupo Cero. Vamos a ver que también en su larga vida también produce muchísimas revistas, la producción de numerosas revistas. Bueno, luego el 22 de agosto viaja a España, de 1975, donde reside desde entonces. Él se exilia de Argentina y viene para España con su familia, y desde entonces reside en España, bueno, obteniendo posteriormente la nacionalidad y considerándose ya luego español, ¿no? Bueno, cuando llega establece relación con los poetas Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Luis Rosales, Gloria Fuertes, Juan Jacobo Bajarlía y Leopoldo de Luis. En 1981 funda la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Esta articulación de psicoanálisis y poesía podemos decir que es su gran aportación al campo psicoanalítico, y por eso es por lo que decía antes que va a tener un lugar importante dentro de la historia del psicoanálisis, porque funda lo que es la primera internacional de poesía y psicoanálisis.
Tenemos que decir ante esto que Freud, Sigmund Freud, por supuesto al cual el autor estudia en profundidad, o Miguel Oscar Menaza estudia en profundidad, hace, durante toda la obra escrita de Freud, hace referencias continuas a los poetas. De hecho, Freud, uno de los premios que consiguió, no consiguió premios a nivel científico, pero uno de los premios que consiguió es el premio de literatura Goethe, del poeta alemán Goethe, ¿no? Porque su referencia a la poesía durante toda la obra de Freud es numerosísima, ¿no? Encontrando, y diciéndolo él así, en muchas ocasiones, encontrando en los poetas, en la obra poética, lo que no encontraba en la ciencia, o tomando como estímulo los poemas, para a partir de ahí desarrollar pues todo lo que él desarrolló, ¿no? Con lo cual eso en Freud ya estaba, la poesía ya estaba, solo que Miguel Oscar Menaza se tomó el trabajo de conjugar poesía y psicoanálisis, ¿no? Bueno, yo sigo, si tienes cualquier pregunta me interrumpes, ¿vale? En 1982 hace su primera exposición de pintura, y hasta la fecha ha hecho en torno a 35, 36 exposiciones de pintura, o sea que también es pintor, también pinta. Ha publicado numerosa obra, tanto en poesía como en psicoanálisis como en narrativa. En psicoanálisis destacar su ciclo o su obra sobre Freud y Lacan hablados, que hay de Freud y Lacan hablados 1 hasta Freud y Lacan hablados 6, que son libros basados en clases dictadas de los múltiples pues seminarios que impartió de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, de clínica psicoanalítica. Y bueno, que los psicoanalistas de la escuela estudiamos en profundidad. También hay muchos psicoanalistas, que a lo mejor no son psicoanalistas de la escuela, que utilizan esos libros porque son libros de cabecera, ¿no? Pero también hay muchos libros de psicoanálisis que escribe, Psicoanálisis del amor, 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, poesía y psicoanálisis, 20 años de la historia del Grupo Cero. Bueno, una obra muy, muy extensa. También de narrativa tiene una amplia obra. Prácticamente todos sus libros son publicados por la editorial Grupo Cero. Él también funda esta editorial para no encontrar problemas a la hora de publicar todo lo que escribía, porque es una producción no solo por lo extensa, sino también por lo, ¿cómo decirlo? Porque no hay cortapisas, ¿no? Es decir, no hay una producción para que sea aceptada, no hay una producción para integrarse dentro de los cánones de una ideología, incluso dentro del psicoanálisis. No hay una castración de una editorial. Exactamente. Que exige, ¿no? Determina, exactamente. Entonces funda también, entre otras cosas, la editorial por ese motivo. Esto lo han hecho los grandes artistas. Estoy pensando en Prince, estoy pensando en fundar sus propias, ¿no? Y hay escritores que fundan su propia, ¿no? discográfica o sus propias editoriales. Claro, porque a veces es tan revolucionario lo que estas personas, claro, que cada tanto en la historia salen al mundo, ¿no? Que para poder dejar, porque Menaza tenía una producción increíble, estoy leyendo, ¿no? Sí. Menaza tenía además una decisión, había tomado la decisión de dejar una obra extensa para la humanidad, y incluso él muchas veces en muchos de sus escritos, sobre todo en poemas, le habla al hombre del futuro. Es decir, como entendiendo que el hombre del presente puede no llegar a entender lo que está escribiendo, ¿no? Con lo cual, pues crea todo el aparato para que pues esos libros puedan ser editados y puedan ser leídos como son leídos en la actualidad, ¿no? Bueno, también funda pues revistas como La 2001 Noches, desde 1997, una revista de poesía que se sigue publicando en la actualidad.
y los primeros 100 números son en papel, y a partir del año, no me acuerdo ahora qué año, ya aparecen online y lo pueden encontrar en internet. El último número ha sido el de marzo de 2024. La revista Indio Gris, la revista Extensión Universitaria sobre psicoanálisis, revistas que pueden encontrarse a nivel online. Luego también incursa en la televisión, crean un canal de televisión, Grupo Cero Televisión, donde realizan conferencias, espectáculos de poesía, tango, flamenco, y bueno, pues con una producción también muy, muy extensa. Y bueno, como decíamos antes, pues fallece el pasado lunes 25 de marzo a la edad de 83 años, ¿no? Uh-huh. ¿Conociste a Miguel Oscar Menaza? Sí, lo conocí y en persona y bueno, lo conocí antes por su lectura y luego lo conocí en persona, ¿no? Cuando yo fui a Madrid hace 25 años, viajaba a Madrid para visitar a una psicoanalista, pues en la consulta, en la sala de espera de esa psicoanalista estaban allí varias revistas de la Escuela Grupo Cero, y ahí es como yo contacto con la escuela. Y a partir de ahí, pues ya contacto y lo conozco en persona. Sí. Y de su obra, de su lectura, de sus libros, ¿cuál nos podrías decir alguna de sus lecturas que tú pues, podrías destacar más o que más te ha llegado, más te ha influido? Toda la obra escrita de Freud, Lacan hablados, me parece fundamental. Es absolutamente aconsejable incluso para psicólogos, porque habla de muchísimos conceptos, le da una vuelta, él realmente... ¿Te refieres a psicólogos en general, no psicoanalistas? Sí, o sea, me refiero también así, no solo psicoanalistas, porque va a hablar de muchos conceptos que Freud dejó escritos. Bueno, claro, psicólogos que estén abiertos también a escuchar sobre psicoanálisis, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas indicaciones terapéuticas también, ¿no? Por supuesto para los psicoanalistas, pero también para los psicólogos, ¿no? Y realmente él viene a dar una vuelta, él toma lo que Freud está escrito, Freud, Lacan, Marx, también estudió en profundidad a Marx, a los filósofos, a los poetas, y viene a darle una vuelta a muchos de esos conceptos. Entonces hace que a veces entiendas desde otro lugar, realmente son producciones nuevas, su escritura, ¿no? No podríamos decir pero parte de la obra de Freud, ¿no? Entonces te hace entender cosas que a veces a mí me parece que Freud escribió, pero que a lo mejor le faltó tiempo o tenía que venir la producción posterior para poder entenderlo desde otros lugares, ¿no? Como por ejemplo esa combinación de poesía psicoanálisis, o por ejemplo del marxismo con el psicoanálisis, o de la filosofía, ¿no? De otros muchos conceptos que me parecen muy importantes, ¿no? Entonces quizá esos 6 libros, y luego la poesía, no sé, el libro por ejemplo La poesía y yo, o La mujer y yo, son libros de poesía que es verdad que la poesía se hace a veces más compleja de leer, hay personas que les cuesta más acercarse, pero también puedes encontrar ahí también muchísimos mensajes acerca de la vida, en definitiva acerca de la vida, ¿no? Creo yo. ¿Qué ha supuesto para el Grupo Cero? Porque es el director. Es el director y el fundador, sí, uno de los fundadores del Grupo Cero. Sí. Pero bueno, me supongo que el Grupo Cero es una maquinaria ya bastante grande que va a seguir, ¿no? Sí. Caminando a pesar del fallecimiento de su director, que ha dejado una extensa obra como para continuarla, ¿no? Sí, exacto. La producción en Grupo Cero también hay mucha producción, mucho libro editado por la editorial Grupo Cero de muchísimas compañeros y compañeras, y bueno, pues esa producción seguirá, y partiendo de la lectura de Miguel Oscar Menaza seguramente pues se creará, pienso yo, esto lo estoy diciendo ahora aquí sin saber, ¿no? Pero es probable que se cree también un seminario sobre la obra de Menaza para estudiarlo en profundidad, ¿no? Como hacemos de Freud o de Lacan, ¿no? Y que otras personas pues se acerquen al estudio de la obra de Menaza, ¿no?
¿Qué aporta de nuevo, de diferente, bajo tu punto de vista, Miguel Óscar Menaza, al psicoanálisis? ¿Qué es lo que tú dirías es no como un agregado al psicoanálisis que es interesante? Pues mira, lo primero, lo de la poesía. La poesía. ¿No? Que por cierto, esta es la siguiente pregunta, porque a lo mejor los oyentes están cuestionándose esto de ¿y por qué poesía y psicoanálisis? ¿Por qué relación hay o por qué? Mira, la poesía, Menaza nos dice que la escucha del psicoanalista es una escucha poética. A ver si consigo explicar esto. La poesía tiene muchísimas más palabras que lo que tiene el lenguaje corriente o incluso el psicoanálisis, ¿no? Entonces, la escucha del psicoanalista es una escucha poética porque te permite escuchar mucho más allá, incluso de lo que dicen las palabras. De lo que dicen las palabras, ¿no? Y te va a permitir, la poesía tiene la propiedad de combinar palabras que se combinan, palabras que fueron hechas no para combinarse para otras cosas, no para otras cosas de lo que fueron hechas. No sé si me explico. Es decir, la poesía te permite combinar palabras que nunca en la vida real se hubieran combinado. Entonces, esa propiedad de la poesía te da la multiplicidad al poeta de poder expresar emociones, sentimientos, historias, absolutamente con una riqueza que está más allá del lenguaje normal, pero al psicoanálisis le abre, por eso en los seminarios y en la formación de los psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, leemos y escribimos, nos tenemos que incluir en talleres de poesía, porque la lectura de la poesía, escribir poesía, te abre la escucha, por eso se dice escucha poética, te abre la escucha para escuchar allí donde no llega, donde no llega la palabra, siempre llega, claro, porque la poesía es palabra, pero sobre la palabra que va más allá del lenguaje cotidiano, ¿no? Exactamente, ¿no? Y porque Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y Menaza viene a decir que el inconsciente está estructurado como la poesía. O sea, es como que da un paso más allá. Entonces, por un lado eso, ¿no? Sería como esa sincronización de poesía y psicoanálisis, ¿no? Donde va a permitir, ¿no? Nos va a permitir escribir y crear producciones poéticas, pero también la escucha analítica. Y luego también porque tanto para la creación artística como para la interpretación del psicoanalista, ahí cuando está ahí en plena salsa en el diván, con el paciente en el diván, la posición ha de ser una posición en blanco. Es decir, igual que el poeta frente a la página en blanco no le valen los poemas escritos anteriores ni los libros publicados anteriores. En ese momento se encuentra frente a la página en blanco y ahí tiene que verter todo lo que en la cabeza está súper mezclado. Lo mismo ocurre con la interpretación psicoanalítica. El psicoanalista, cuando llega el paciente que llega, no espera a ningún paciente. No va a corregir no va a corregir al paciente y decir, oye, usted el otro día se está contradiciendo, hoy está diciendo algo. No va a escuchar en ese sentido simbólico, en blanco, en esa sesión, ¿no? Con lo cual le va a permitir, tiene una similitud, los mecanismos para la producción poética como para la interpretación psicoanalítica son los mismos mecanismos, se ponen en marcha los mismos mecanismos, con lo cual va a favorecer muchísimo esa escucha, ¿no? Y por supuesto la escucha va a beneficiar enormemente al paciente, que va a poder hablar, por supuesto sin ser juzgado, que eso ya lo sabemos, Alejandro, lo hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no? Cuando hablamos del psicoanálisis y de que el psicoanálisis nos juzga, ¿no? Pero no solo sin ser juzgado, sino permitiendo, tenemos que pensar que la interpretación del psicoanalista va a construir el inconsciente de fulano de tal, de quien esté ahí tumbado. Entonces, esa construcción no está hecha.
En ese sentido, como el poema cuando se escribe, cuando el paciente viene yo no me puedo preparar una sesión de un paciente. Yo no, antes de venir un paciente no me preparo lo que le voy a decir. No, yo tengo que estar absolutamente abierta para lo que el discurso del paciente, que sería la materia prima, para partir de ahí que pueda sobrevenir la interpretación, ¿no? Como el poeta, su materia prima serían las palabras, dejarse escribir para partir de ahí que venga la producción. Y entender también, entiendo, los diferentes significados de una misma palabra, ¿no? Porque la poesía entiende la palabra desde diferentes significados, ¿no? Es decir, que una misma palabra puede tener diferentes significados. Efectivamente. Claro, eso es interesantísimo, ¿no? Como donde uno se pare, se detenga, ¿no? En el discurso, el paciente está hablando y de repente donde uno se detiene, o donde hace la coma, ahí puede tener un significado, puede tener otro. Pero eso solo lo hace la escucha analítica en ese momento, en concreto en ese pacto analítico, ¿no? Entre el paciente y el psicoanalista, ¿no? Estaba pensando ahora, Pino, que la importancia de la poesía también en el cuerpo, ¿no? De cómo el lenguaje llega también al cuerpo y que si la poesía se pudiera hacer carne, a lo mejor tendría forma de caminar o forma en una cara o... ¿no? Ay, qué buena esa idea, ¿no? No, por esto de lo que nos llega como lenguaje, ¿no? Y cómo esa palabra del otro puede llegar al cuerpo y a las formas, ¿no? De un cuerpo, de un niño, de una niña y de un adulto, bueno, pues el significado de un otro que llega al cuerpo de uno, ¿no? Las palabras son tan... tienen tanto poder, ¿no? Quiero decir que a veces una palabra... Que pueden configurar un poema como configurar un cuerpo, ¿no? o yo estaba pensándolo, pero es verdad, un cuerpo, pensé ahora en la enfermedad, pero la enfermedad y el cuerpo es del cuerpo, o sea, también podrían conformar un cuerpo, ¿no? Había una frase que decía Menaza, que tiene que ver con esto tan de la transexualidad, de la que tanto también hablamos en este programa, ¿no? Que a veces es más difícil cambiar una idea que cambiar de sexo, o que puede ser más difícil cambiar una idea que cambiar de sexo, en el sentido de que a veces cambiar esa posición en el sujeto psíquico que nos permita salirnos de una idea puede ser tan complejo, ¿no? Quizá pone este ejemplo como el extremo del cambio en una persona, ¿no? El cambio físico para ser del otro sexo, ¿no? Quiero decir que es tan poderosa, ¿no? La palabra, las ideas que puedan tener tanto poder, ¿no? ¿Ha escrito algo, Menaza, en estos últimos 6 meses? ¿Ha dejado alguna producción precisamente con esta experiencia de cercanía de su final? Y me gustaría saber si la temática de esto último que escribió tenía que ver con su propia situación, ¿no? de finitud. Mira, durante toda la pandemia escribió muchísimo, que estoy ahora buscándolo porque tengo alguno de cabeza, pero en internet, escribió muchísimo. Creo que en estos meses de enfermedad, creo que no. Se han hecho, bueno, de hecho, el próximo mes, porque todos los viernes, el último viernes de cada mes, a través del Facebook Live, esto se pueden informar en la página escuela grupocero.com. Se publica, hacemos la publicación de la presentación de un libro. Pues justo el viernes anterior a su fallecimiento presentamos uno de sus libros, que es Entrevistas Dispersas, un libro que escribió en 2023, no sé si fue en noviembre, diciembre, es decir, hasta hace nada, creo que en 2024, que conozca ahora, igual me estoy equivocando, creo que en 2024, que justo pues sería, si estos meses de enfermedad, creo que no ha publicado nada. Entrevistas Dispersas es un libro precioso, o sea, son entrevistas en diferentes momentos del autor, pero
Yo les traje aquí que si quieren luego... al autor. Son entrevistas a Miguel Óscar Menaza. Y te habla, te habla de todos los temas, o sea, de política, de amor, de guerra, de todos los temas súper actuales, y son entrevistas, muchas de ellas viejas, es decir, pasadas, ¿no? Luego tiene también que yo presenté o participé en la presentación del libro, y ahora se me va a olvidar el título, Política y amor, que ahí hace una conjunción de la política y amor súper interesante, pero tiene como 6, 7 libros que ha producido últimamente, ¿no? En el último año. Casi. Entonces, para los oyentes, bajo tu punto de vista, ¿es un autor que es fácil de leer? Sino... Mira, qué buena porque pregunta. A Freud, hay mucha gente que tiene miedo de leer a Freud, y eso lo hemos comentado aquí, ¿no? Sí. Pero es que Freud escribe muy bien. No, claro. Como que, o sea, tú lees El malestar en la cultura, que yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Como, bueno, pues si quieres empezar a leer algo de Freud, léate, yo qué sé, pues El malestar en la cultura, o Tótem y Tabú, o alguna, ¿no? Sí, no empezar por la interpretación de los sueños, porque ahí, siendo el texto más importante, es complejísimo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, Vamos, que no es Lacan. No es Lacan. Tiene, mira, es una escritura. No es Lacan y no es Freud, por supuesto, es una persona distinta, porque Freud es, vamos a ver cómo te digo. Freud tiene textos muy para todos los públicos, como El malestar en la cultura. Pero luego Freud hace en detalle cada una de sus obras. Suele investigar en profundidad todo lo que se ha investigado sobre ese tema que él va a investigar, ¿no? Entonces, a veces se puede hacer arduo, ¿no? Y complejo, digo, que tienes que tener una motivación un poquito importante para tú sumergirte en una obra de Freud. Sin embargo, con Menaza es que para mí, ¿vale? Y animo a todos, y bueno, para mí y para muchos, no solo para mí, ¿no? Pero lo que me pasa a mí, esta experiencia que tú me estás preguntando, es como que desde el primer momento que lees ya sientes que te está hablando de ti o de cosas que te pasan. Entonces, podrías detenerte. Yo traje algunas cositas, ¿vale? Que si quieren leo para que también escuchen algo del autor. Del autor. ¿No? Cosas que te pasan, cosas que vives, que están. Entonces, si un poco tienes ¿no? Si vas a leer con un poco la cosa abierta, no esperando entender, ¿no? Que ese es uno de los problemas para los que se acercan a la obra del psicoanálisis en general, tanto de Lacan, de Freud, de Menaza, que van leyendo con esa estructura un poco de entender lo que se lee. Y el tiempo en psicoanálisis, como bien sabes, Alejandro, es por après-coup. El psicoanálisis es una ciencia de efectos, no de causa. Es desde el punto final que yo le doy significado a la frase. Es decir, hasta que la frase no llega al final, yo no sé lo que quiere decir el principio. Entonces, claro, a veces, además de que querer entender todo lo que leo puede ser algo un poco neurótico, también hay que, por lo menos en la ciencia del psicoanálisis, hay que dejarse leer. Entonces, a veces hay que leer aunque no se comprenda. Ya se va a llegar en algún momento a comprender algo. Y cuando comprendes algo es tan satisfactorio, Alejandro, tan satisfactorio, que por eso a mí, entre otras cosas, me parece una lectura... Sí es fácil de leer. Yo recomendaría a todo el mundo, por ejemplo, en Miguel Óscar, Freud Lacan Hablados 1, que los primeros capítulos, aunque luego entra en las clases sobre el seminario de la interpretación de los sueños y es un poco más técnico, los 6-7 primeros capítulos son interesantísimos, donde habla de la producción, el concepto de trabajo, el concepto de ruptura, que a todos interesaría, pero incluso a las personas pues que se dedican a la educación, a la sanidad, a la cultura, creo que les interesaría infinitamente leer esos capítulos, ¿no? Freud Lacan, Hablados 1 de la editorial Grupo Cero. Bueno, pues yo creo que los oyentes se merecen que les leas algo. Mira, a ver, algo del autor, a lo mejor, porque claro, pues
Sí, a ver, porque yo me lancé a la piscina y bueno, puedo buscar en internet. Por suerte en internet está todo, ¿no? Además, mira, otra cosa que hizo Miguel Oscar Menaza fue toda su obra prácticamente, bueno, no sé si toda, igual me vengo muy arriba, pero un porcentaje altísimo de su obra está en internet. Es decir, él se encargó de todos sus libros, de gran parte de sus libros, volcarlos en internet, de tal manera que podemos leer por internet toda su obra. Es decir, acercando absolutamente a las personas a su... Democratizando su conocimiento y su saber. Absolutamente. ¿No? Siempre compartió todo. ¿Y hay entrevistas en YouTube para...? Infinitas entrevistas, infinitas, sí. Claro, porque cuando se le pone cara, ¿no? Claro, también una forma de llegar. Luego, bueno, tiene también diferentes programas de televisión. Hay de la televisión Grupo Cero, hay un programa de televisión que es Pintando en Casa, que es el autor creando un cuadro en vivo y en directo, a tiempo real, a la vez que se van oyendo de fondo pasajes suyos de obras suyas, ¿no? Entonces, súper interesante, ¿no? Oye, que tú tuviste, además con una compañera, con Luz Sosa, ¿no? Como un taller, creo recordar, ¿no? De pintura y poesía, ¿no? Lo cual me resultó bastante... Pintura y psicoanálisis. Pintura y psicoanálisis. Y psicoanálisis, sí. La creación poética del psicoanálisis. Mira, esto lo cogí de una de las revistas, Indio Gris, una revista, a ver cómo era, cómo decía una revista, no me sale hablar, pero era una... Bueno, no me va a salir y lo voy a decir mal. La revista Indio Gris es una revista también que se está publicando durante muchísimos años. Y esta es de junio de 2013 y mira cosas que dice que suenan ahora absolutamente, ¿no? Bueno, en interrogación dice, ¿todos los hombres son iguales? ¿Todas las mujeres son iguales? Se pregunta. Dice, los estados más poderosos, no tanto en inteligencia, sino en armas, tienden a igualar a todos los habitantes del planeta para que nadie se oponga a sus planes, que siempre son planes militares que pretenden por la fuerza cambiar las características que a ese ciudadano lo sostienen en vida. Es por eso, me imagino, que las resistencias de los pueblos son cada vez más grandes y las muertes que producen los poderosos más numerosas. En los finales del siglo XX comenzó a crecer de manera exponencial la desconfianza y nadie quiere darse cuenta de que la confianza en el sistema capitalista de producción es el sentimiento que permite el desarrollo y el crecimiento. Quiero decir que sin confianza no se puede crecer ni desarrollarse. La desconfianza no permite abrir nuevos caminos, aumenta la depresión en todas las clases sociales, aumenta la pobreza y se deterioran la educación y la salud y para colmo disminuye el consumo interno. Menaza era un defensor del capitalismo en su concepto más sostenible. En capitalismo, él defendía también el marxismo, ¿no? Pero defendía la producción y el trabajo como producción y el sistema basado en la producción del trabajo. O sea que él era un gran defensor del capitalismo, lógicamente no de esta perversión del capitalismo, ¿no? Que creo que alguna vez él utilizó ese término, ¿no? Dice, y para colmo disminuye el consumo interno, ¿no? Cuando hay desconfianza, ¿no? Dice, con lo que la recuperación es mucho más lenta. Torturan a los trabajadores y a los parados, que esto lo solemos hablar mucho en este programa. Disuelven la clase media, empobrecen a los profesionales que ya no pueden pagar las hipotecas y a los intelectuales los ingresan en el reino del silencio. Y todo esto lo hacen con la excusa de la deuda soberana. Pero por el camino que han tomado están destruyendo a todo un pueblo y os aseguro que ese no es el modo para poder pagar y parar dicha deuda. Además, dirigidos por gobernantes corruptos. Y ahí él dice, no sé si esto tiene algo de solución. ¿Esto a qué obra pertenece? Por si algún oyente quiere... Esto es de la revista Indio Gris, de junio de 2013. Sí, la editorial de la revista Indio Gris. Entonces, bueno, vemos cómo no dije, yo creo que porque me lo salté o porque no seguí leyendo,
que también es director cinematográfico, tiene 20 cortometrajes, 20 cortos y 5 largometrajes. Cortos, a los que también invito a todos a ver, son cortos surrealistas, ¿no? El psicoanálisis, el surrealismo toma el psicoanálisis, toma la teoría del psicoanálisis para su desarrollo, ¿no? Y así como una pintura surrealista, esto mira, me está viniendo ahora y a ver si no se me va. Así, ¿no? Es que me están viniendo ideas a cada rato. Así como la pintura surrealista es, entre otras cosas, es dejar, ¿no? Una producción directa del inconsciente, ¿no? El pintor surrealista no le importa lo que va, si la figura que sale es más realista, pertenece a este mundo, no pertenece a este mundo, eso no le importa al pintor surrealista. Él saca todo para afuera y lo que salga va a ser la obra, que luego, lógicamente, en todas estas producciones, como también en la obra poética, en la creación artística, también luego viene el trabajo de taller. ¿Vale? Quiero decir, uno saca el poema y a lo mejor el poema puede salir de un tirón, pero luego viene el trabajo de taller, de taller en el sentido de ver, de quitar, de pulir. De pulir, efectivamente, ¿no? Y lo que estaba pensando ahora es cómo podemos, de cara a los cortometrajes, ¿no? Porque son surrealistas, y esto lo digo para un poco avisar a la gente, ¿no? Un poco Fellini. Un poco Fellini, bastante, y Luis Buñuel también. ¿Cómo podemos permitir a la obra pictórica el surrealismo? Lo permitimos, pero no a lo que entra por los ojos, permitimos lo que no entendemos, y sin embargo a lo que entra por la palabra, véase la poesía, o a lo que entra en forma de audiovisual unido con la palabra, nos cuesta más tolerarlo, ¿no? Y con esto lo digo para que animo a todos a ver los cortometrajes, pero que un poco se dejen llevar, ¿vale? Que tampoco vayan buscando un sentido, ¿no? Porque son una producción inconsciente. Al final vas a ver que esos cortometrajes son una producción inconsciente, ¿no? Y bueno, tiene 20 cortos, que como digo, tiene algunos cortos buenísimos, y luego entre los largometrajes, pues tiene Infidelidad, Mi única familia, En defensa propia, La invitación del presidente, El medicamento, creo que es la última, no sé si se me queda alguna última, que las pueden encontrar todas en YouTube. En una de esas pelis o en dos, y en varios largometrajes interviene Antonia San Juan, que también trabajó con él durante un tiempo. Luego también es presentado como candidato al Premio Nobel en Literatura en el año 2010, que esto también es interesante decirlo, por la Asociación Internacional de Artistas y Escritores. Y bueno, pues eso, no, ahora lo de los cortometrajes, lo de la producción cinematográfica, ¿no? Que, pues eso, Fellini, Buñuel, bueno, ¿cómo se llama el perro? La película está de Buñuel, muy, muy surrealista, ¿no? Pero que luego ha sido estudiada en todas las escuelas de cine, y el perro, Buñuel, película, a ver si la encontramos. Un perro andaluz. Un perro andaluz, ¿no? Bueno, pues son películas que incluso tienen otro tiempo, se van con el tiempo del inconsciente, porque el cine normal, tienen, sí, ponen cortapisas también a los, ¿no? Porque una producción pues surrealista no va a ser de la Warner Bros., está claro. Claro, y mira, me estoy acordando ahora que presentaron una de sus películas, no me acuerdo ahora cuál fue, no sé si fue Mi única o La invitación del presidente, la presentaron a los Goyas y fue como se visionó en los Goyas. Y lo que iba a decir es que es un lenguaje del inconsciente, claro. Entonces que no sigue el tiempo que siguen las películas, o en muchos o en la mayoría de las novelas, un tiempo aristotélico, ¿no? Que va del pasado, esto que te dicen en los talleres de escritura, tienes que escribir una historia, algo, un pasado, un presente y un futuro. La obra de Menaza, y se ve quizá más claramente en su obra
en su filmografía, va para adelante y para atrás, ¿no? Y parte del futuro y va a reinterpretar el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues con esas consignas acercarnos. Está claro que las expresiones artísticas de alguna forma pues buscan la libertad de expresión, ¿no? Quiero decir que si estamos estructurados por un lenguaje, claro, salir del mundo del lenguaje pues no es muy fácil, ¿no? O sea, es decir, y que a veces la angustia encuentra su calma en lo que va más allá de lo que se ha dicho de nosotros o lo que de nosotros decimos, ¿no? A ver, desarrolla un poco más la idea. No, hombre, que por ejemplo la arteterapia, ¿no? Sí. O sea, es decir, y todas las expresiones artísticas, yo creo que los artistas tienen la suerte de poder decir y hablar de su angustia más allá de la palabra, ¿no? Porque es que la palabra no puede abarcar muchas veces la angustia que uno tiene, ¿no? Uno no puede expresar del todo su malestar o su bienestar o sus sentimientos con la palabra, ¿no? Y de ahí está el arte, ¿no? Claro, y por eso es tan importante el psicoanálisis, psicoanalizarse. Yo sé que hay personas que a lo mejor nunca van a llegar al psicoanálisis, pero sí no por eso no debemos de dejar de decir que psicoanalizarse no solo es lo más saludable, sino también te permite poner palabras a aquello que no tiene palabras. Justo lo que acabas de decir. La angustia no puede ser más que una sensación física de algo que nos pasa que no podemos expresar. ¿No? La persona angustiada precisamente tiene la dificultad de decir qué le pasa, no puede, solo siente. Entonces tú imagínate, el psicoanálisis da la posibilidad a las personas, en un trabajo, lógicamente, en un proceso terapéutico, no quiero decir de un día para otro, de poder poner palabras a lo que no tiene palabras. Eso es, vamos. Eso nos lo explicaba a nosotros Fernando Colina, ¿no? Cuando hablaba de los delirios, ¿no? De la importancia de delirar en la locura, porque entonces se busca como una explicación a la alucinación, ¿no? Que no es lo mismo una alucinación sin delirio que una alucinación sin un discurso, ¿no? Sin un delirio. Claro, ¿no? Con el lenguaje. Claro, y por supuesto, a la escucha del psicoanalista. Quiero decir, el psicoanalista va a poder escuchar, porque el psicoanalista va a poder escuchar ese delirio como si fuera un sueño, ¿no? No se lo va a creer, no se lo va a creer o sí se lo va a creer. Que yo creo sí se lo va a creer. Claro. No, pero que estaba pensando ahora que quizás a lo mejor las poesías más bellas están en los discursos de un loco, ¿no? Porque hablan mucho más allá de lo que dicen a lo mejor las personas que no están locas, aunque todos partimos de una locura, ¿no? No tienen tantos prejuicios para usar el lenguaje, quizá. Y que el significado, la interpretación de lo que dicen, pues un psicólogo, una psicóloga o un terapeuta que no es psicoanalista lo tacha de delirio y lo tira a la basura, ¿no? Claro. Y un psicoanalista le da intenta comprender el sentido de ese delirio, de ese discurso que en cambio otro profesional pues lo echaría a la banda. O lo medicaría, ¿no? O lo medica para que no se produzca, ¿no? Cuando precisamente es la puesta en palabra, ¿no? De la alucinación, o sea, poner en palabra una historia. Entonces, claro, si uno lo escucha desde ahí va a tratar a eliminar, ¿no? Cuando lo que hay es que escuchar y dejar hablar, ¿no? Dejar hablar al loco, sí, así es. Dejar hablar al loco, ¿no? Es revolucionario, pero es así, ¿no? Bueno, de hecho, comienza con esta historia, ¿no? De Freud, de cuando le dijo a una paciente le dice a Freud, déjeme hablar. Claro, una histérica, ¿no? Una histérica, ¿no? Él la interrumpía, ¿no? Haciéndole preguntas y dice, pero déjeme terminar. Hablar. Claro, déjeme, escúcheme, ¿no? Y entonces él dijo, algo ahí, algo me tiene que decir esta persona, ¿no? Que yo no sé, que no es, incluso no solo que no sepa, sino que no está. Que es que no está, o sea, no está, si no está producido en palabras, no está. Fíjate, pero qué cosa, ¿no? O sea, de no escuchar a escuchar.
Imagínate si hubo un salto, un avance revolucionario en la psicoterapia, ¿no? En la psicología. En la psicología, y bueno, y en la medicina también, ¿no? Y en la medicina, claro. Más allá de que la medicina no se ha apropiado del todo del psicoanálisis, no lo ha querido todavía tomar, ¿no? ¿No? Médicos independientes que a lo mejor leen, pero no lo ha querido tomar la medicina, ¿no? Pero bueno, como decía Menaza, creo que decía, es una historia nueva, es una ciencia nueva, ¿no? Tiene pues algo más de 100 años, pero hay que darle más tiempo para que llegue a todos los lugares, ¿no? Como otras ciencias, como la propia medicina, que tiene más de 2000 años de historia. Sí, lo que pasa es que hay mucho prejuicio, ¿no? Sobre el psicoanálisis y los psicoanalistas, ¿verdad? Sí, y son prejuicios que anidan en cada uno con respecto a lo que no queremos ver. Realmente son prejuicios al final personales de cada uno, ¿no? Y sin embargo, estaba pensando yo ahora que los prejuicios más crudos que yo escuché sobre el psicoanálisis vinieron precisamente de compañeros psicólogos, vale, en la universidad cuando yo empecé a estudiar, cosa que me pareció tan injusto, ¿no? Y tan poco profesional, generoso con algo tan importante, ¿no? ¿No? Me parece como un acto muy soberbio, ¿no? Soberbio, ¿no? Mira, el otro día en algún post que publiqué, alguien ponía una chorrada para tirar abajo el psicoanálisis, ¿no? Entonces yo le decía, dime, era un psicólogo, yo le decía, en 5 palabras que digas, estoy segura que alguna de esas 5 palabras vas a utilizar una palabra proveniente del psicoanálisis. O sea, no va a haber 5 palabras dentro de la terminología psicológica que no sea una tomada del psicoanálisis. Es decir, es que el psicoanálisis es que más allá de que había muchas personas que incluso esas personas ni se han leído a Freud. Bueno, claro. Alejandro, claro. Es como, no sé. Sí, pero este rollo de no es ciencia, ¿no? No es ciencia, como, pero es que ni lo han leído, ¿no? Pero es que, ¿no? Es decir, es que ya, aunque haya mucha gente que lo niega, muchos científicos que lo niegan, médicos, es que el psicoanálisis es que es una cosa, es como es como pensar contrario al psicoanálisis. Es muy psicótico, es como, quitar la totalidad, ¿no? Es como quitar parte de la totalidad. Es como una relación muy parcial. Seguir viviendo, que los hay, seguir viviendo como antes de Copérnico. Es así. Es así como seguir creyendo que es claro, y hay mucho tonto, con perdón, que se lo cree, seguir creyendo que es el sol el que se mueve y no la tierra, ¿no? Entonces, quien diga esas cosas realmente es para decirle, pero es que no es estar de acuerdo, es que es algo que está desde el momento que estamos teniendo esta conversación y hay cosas de nuestro inconsciente que se están comunicando sin saber. Y también es que, claro, es que ¿no? Una amiga mía dice, el ignorante desprecia lo que ignora, ¿no? Claro. No, entonces, claro, porque después, bueno, pues se tacha de machista, de no feminista, de homófobo, de transfobo, a los escritos de Freud, cuando Freud fue el primero que decía el género está habló sobre la mujer. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que como todos somos ignorantes de nosotros mismos, claro, aceptar esa verdad, porque esa ignorancia de la que tú hablas es una ignorancia del saber, de algo más intelectual, pero es que somos absolutamente ignorantes de nosotros mismos por esa dualidad psíquica de la que Freud habló, ¿no? No somos sujetos divididos, nuestro consciente y nuestro inconsciente, y el inconsciente sobredetermina. Entonces, ya es que somos unos ignorantes de nosotros mismos. Entonces, son doblemente ignorantes, podríamos decir. Sí, claro, porque atreverse a criticar algo sin leerlo, ¿no? ¿no? Sí. Es muy atrevido, ¿no? Muy atrevido y vamos, muy... Bueno, pues oye, pues me ha encantado. Yo quiero agradecerte esta oportunidad, Alejandro, de verdad. Un placer. Sí, y hombre, y más para hacerle un homenaje, ¿no? A alguien que ha aportado tanto y que ha sido tan generoso. Una vez leí una entrevista de
No, leí, no, mentira. Vi una entrevista en televisión a Antonia San Juan y ella decía algo así como que le parecía un acto muy generoso a aquellas personas que escribían, porque era como que regalaba al mundo su saber. Claro. Y entonces a mí me parece como un acto muy generoso a tener una obra tan productiva, tan extensa, ¿no? Como la de este hombre. Claro, porque por el mecanismo de la sublimación te permite dar un goce al otro más allá del propio goce. El que escribe, el artista, el científico, el que produce, ¿no? El que produce estos programas de radio también, dice, te permite dar un goce a otros más allá del propio goce, que es el goce narcisista de muchas personas que es solo para ellos. Entonces toda la producción a estos niveles intelectual, científica es un goce para otros, entonces es muy generoso, claro. Muy generoso, porque además ha creado su propia editorial y su propia fórmula para no poner cortapisas a su propio discurrir, a su propia creación, ¿no? Que intuía que iban a ponérselas, ¿no? Claro, está claro. Sí, así y es. para sentirse libre, ¿no? Para poder compartir desde la libertad plena, ¿no? Totalmente. Pues Pino Lorenzo, muchas gracias por traernos a Miguel Óscar Menaza a sentirse bien. Y bueno, ahí queda esa recomendación que los oyentes seguramente tomarán, muchos de ellos, y se aproximarán a la obra que, como bien tú dices, encima está disponible en las redes. Escuela de Poesía y Psicoanálisis, escuelagrupocero.com. Perdón. Y me gustaría terminar con una frasecita de él, que es de Menaza, y bueno, y de aquí pues mandarle este homenaje, o mandarle mi más absoluta admiración, la verdad, ¿no? Que si es posible el poema, es posible la vida. Qué bonito. Bueno, Pino Lorenzo, muchas gracias.